Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos que en este momento me acompañan a compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con la ayuda de Dios en este día y vamos a seguir hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos hablado acerca del fruto del amor, hemos hablado acerca del fruto del gozo, de la paz. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca del fruto de la paciencia. Esta palabra paciencia como que eh, a veces es difícil de desarrollarla, es difícil mantenerla, ¿no? Hacerla crecer porque si uno se pone a pensar, lo que a uno más a veces le falta es la paciencia, ¿no? ¿Y cuánto te das cuenta de que es la paciencia lo que te falta cuando te ves puesto en unas circunstancias que te exige paciencia y te ves que explotas, reaccionas o no puedes esperar? Entonces, pero vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que Dios ha prometido en su palabra para ayudarnos a crecer en este fruto llamado la paciencia. Recuerden que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, donde nosotros vamos a intervenir, donde nosotros vamos a colaborar, sí, pero es un resultado, vuelvo a repetir, de que Dios esté en nuestros corazones y Él va a producir, así como produce el gozo, produce el amor, el gozo, la paz, también va a producir la paciencia en nosotros. Él se va a encargar. Por eso que en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, el que comenzó en nosotros a producir la paciencia, la va a ir perfeccionando de tal manera que nosotros nos volvamos personas pacientes. Y va a depender también mucho de nosotros cuánto colaboremos nosotros para ser pacientes. Va a depender mucho de nosotros qué tanto se agilice el proceso, porque nosotros tenemos que colaborar en el proceso. Porque tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que desarrollar la paciencia, tenemos que entender qué cosa es la paciencia y en qué momentos aplicar mucha paciencia. Entonces, todas estas cosas la Biblia nos va a enseñar. Quizás el tiempo nos quede muy corto por el tema es muy amplio, pero vamos a hablar lo que tenemos que hablar en este día y Dios nos ayude a comprender y a entender su hermosa palabra. Amén. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso dice la Biblia en Gálatas 5:22. Así que vamos a hablar un poquito de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es una virtud. Es una virtud producida por Dios mismo en nosotros y la cual nosotros tenemos que desarrollar. El concepto o digamos algunos sinónimos de paciencia es esperar, es sufrir, eh, es aguardar y aguardar en silencio muchas veces. Esos son los conceptos de paciencia, ¿no? Saber esperar, saber soportar, saber sufrir, saber callar. Bien, pero ¿cómo es que se produce la paciencia? Nosotros cuando nacemos, hablemos en términos humanos nada más, no una persona cristiana, un ser humano normal, también desarrolla la paciencia, pero, eh, por ejemplo, un niño será paciente. No, un niño lo menos que desarrolle, lo menos que tiene es la paciencia. Los niños, por ejemplo, si dicen en Navidad te voy a comprar un juguete nuevo, te voy a comprar un carro a control remoto. El niño tiene 6 años, 7 años y estamos empezando diciembre. Él quiere arrancar todas las fechas que están por llegar para llegar a diciembre de una vez. Él ya antes de que llegue diciembre te lo está recordando, te está diciendo: papá, me tienes que comprar mi carro, no te olvides, papá. Entonces, un niño no es paciente. Un adolescente, yo creo que es peor que un niño. No tiene nada de paciencia y peor si tú dices, ¿sabes qué? A un adolescente, te voy a regalar un celular para tu cumpleaños y le faltan 2 o 3 meses para su cumpleaños. Ellos ya quieren llegar a su cumpleaños al día siguiente, te lo están recordando y mejor cómpramelo por adelantado y ya en mi cumpleaños no me compras nada. Así son los adolescentes, no tienen nada de paciencia. Los jóvenes, por ahí que un poquito de paciencia van desarrollando porque ya saben esperar un poquito, pero cuando se enfrentan a una situación, a una discusión, o si alguien no está de acuerdo con él, pierde los estribos, pierde la paciencia. En ciertas cosas se aprendió a ser paciente, de repente esperar cuando se trata de un regalito, esperar cuando se trata de repente de algo así liviano, pero cuando tocan sus intereses, cuando le afectan a él algunas cosas, entonces sale a reducir su impaciencia y actúa con violencia. Ese es el joven, su fuerza, su violencia, pero no hay paciencia para algunas cosas. La persona adulta ya como que va
cuajando su paciencia, como que ya no reacciona muy rápido, como que ya sabe esperar un poco, pero cuando se ve frente a una situación en la cual él está pasando, por ejemplo, ya eres padre de familia, ya eres una persona adulta y tú ves que las cosas se ponen difíciles en tu hogar, ya quieres solucionar las cosas rápido, ya quieres que la esposa cambie rápido, que los hijos crezcan rápido, entonces en ciertas áreas comienza a haber mucha impaciencia. Eh, Llegas a la ancianidad y como que recién la paciencia ya es una virtud tuya. Ya has llegado, tienes 70, 80 años y ya crees que la paciencia es una virtud tuya. ¿Por qué? Porque es una persona natural, o sea, estamos hablando de una persona natural, sin Cristo, una persona normal, pues no, en el sentido de que no es cristiana, no tiene el Espíritu Santo. Y ya cuando eres anciano, eres paciente, ya sabes escuchar, ya esperas con paciencia, ya soportas los sufrimientos, ya has vivido, ya la vida te ha enseñado a ser paciente, pero ya tienes 80 años y como que eso ya te ha hecho una virtud, pero eh, tarde, no sé, pero podemos ser pacientes siendo adolescentes, siendo jóvenes, siendo adultos, o tenemos que esperar todavía ser ancianos para desarrollar la paciencia. No, no hay que esperar a ser ancianos. Ya cuando hablamos como cristianos, por eso las personas más pacientes en el mundo son los abuelitos. Bueno, ya son tranquilos, pacientes, se ríen de las circunstancias, se ríen de tu desesperación, se ríen de tu impaciencia, se ríen de tus problemas. ¿Por qué? Porque ya pasaron, ellos son pacientes y esperan con tranquilidad. Y bueno, pero vuelvo a repetir, no hay que esperar ser viejitos para ser pacientes. Siendo adolescentes o jóvenes o adultos, podemos ser pacientes, sí podemos desarrollar la paciencia. Nunca es tarde para ser pacientes. Ahora puedes empezar a desarrollar la paciencia. La paciencia está muy relacionada con el amor. Dicho sea de paso, todos los dones están relacionados entre sí porque todos proceden de Dios y si tú tienes fe con amor, eres lo máximo. Ya hemos hablado de eso. La paciencia también está muy relacionada con el amor, está muy relacionada con la bondad, que son frutos del Espíritu Santo, está muy relacionada con la humildad, está muy relacionada con la fe, porque todos los frutos del Espíritu se relacionan entre sí. Ahora sí, si tú te llenas de amor tu corazón, porque el amor de Dios está en tu corazón, se te va a hacer más fácil desarrollar la paciencia. Recuerda que el amor también es un fruto del Espíritu Santo. Mientras más nos acerquemos a Dios, Dios más se va a acercar a nosotros y los frutos más se van a manifestar. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando hay una relación más estrecha con Dios, tu amor va a crecer porque el Espíritu Santo va a desarrollar más en ti ese fruto. La paciencia se va a desarrollar aún más. Entonces, si tú tienes amor, tienes fe, eres humilde, eres bondadoso, la paciencia se te va a hacer más fácil desarrollarla. Pero si tú no tienes amor, no tienes mucha fe, no eres bondadoso, no eres generoso, entonces la paciencia como que se va a hacer más difícil que se desarrolle. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa para que sean cabales y no les falte cosa alguna. Para que la paciencia, mira, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra paciencia se va a desarrollar a través de las situaciones difíciles. Digamos, pongamos un ejemplo, tú eres cristiano y se está desarrollando en ti la paciencia. Y tú estás rodeado, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la familia, estás rodeada de personas difíciles de manejar, difíciles de sobrellevar. Y estás un día, estás otro día en el trabajo, otro día en la iglesia, otro día en la familia, tú dices, Señor, ¿por qué me has puesto a estas personas tan difíciles, oh Dios? Bueno, pero no me queda otra que estar con ellos, son mis compañeros de trabajo, son mis hermanos de la iglesia, ayúdame a sobrellevarlas, oh Dios. Entonces tú vas aprendiendo a sobrellevar. Tú no te das cuenta que eso a ti te está formando, te está fortaleciendo tu paciencia, te está desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Dios te ha dado su Espíritu y eso va a hacer que en ti se vaya desarrollando, te dé la capacidad, porque recuerda que Dios te ha dado espíritu de poder, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y entonces tú vas desarrollando la paciencia. En Efesios 4:2 dice que nosotros tenemos que sobrellevarnos, tenemos que aprender a tolerarnos, ser pacientes unos con otros.
Hermanos, ¿a quién no nos gustaría relacionarnos con personas que piensen como nosotros, que sientan como nosotros, que tengan los mismos enfoques que nosotros? Seríamos felices. Pero la vida no es así. Te vas a encontrar con gente que piensa diferente a ti, contraria a ti, dentro y fuera de la iglesia lo vas a encontrar. Porque no todos somos iguales, todos pensamos diferentes. Si la vida fuera que todos éramos iguales, ay, qué aburrido fuera la vida, pero no todos somos iguales, somos diferentes. Y esa diferencia justamente hace que nosotros podamos desarrollar la paciencia, aprendiendo a tolerarnos. En Proverbios 16:32 dice que más vale el hombre paciente que el hombre fuerte. Así dice la Biblia, más vale el hombre paciente que el hombre fuerte. A los ojos de Dios, eh, la mejor valentía del ser humano es la paciencia, porque tú puedes ser, no, ese hombre es valiente, porque es fuerte, es peleador, no, para Dios no representa nada esa persona, digamos, en cuanto a sus virtudes. La persona que es paciente frente a una circunstancia difícil, frente a una adversidad, frente a una discusión, tú aprendes a esperar, aprendes a callar, porque en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido. En otra versión, el amor es paciente. ¿Qué quiere decir? Que el amor sufre al esperar. No es de la persona que explota, que reacciona. Si alguien se levanta y alguien está causando un problema por ahí, tú tienes que ser paciente, saber esperar. Si tú estás orando por algo, sé paciente, espera en el Señor. Recuerda que la paciencia es sinónimo también de sufrimiento. Muchas veces hay que sufrir ciertas cosas para no reaccionar mal. Pongamos un ejemplo. Si hay una discusión y el tú ceder, el tú perder, por eso hablábamos el día de ayer, creo fue, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los demás. Mira cómo se relaciona la paz con la paciencia. Si tú sabes que cediendo o sufriendo el agravio o quizás dándole la razón a otra persona aunque no la tenga para mantener en paz las cosas, eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí se está desarrollando no solamente tu paz y tu gozo, tu paciencia. Entonces la paciencia sufre, la paciencia es sufrida, el amor es sufrido, es paciente. El amor hacia una persona te va a hacer tener paciencia, por eso nuestros corazones deben llenarse de amor. Por ejemplo, los esposos no son perfectos y las esposas tampoco, pero creo un poquito más las esposas no son muy pacientes. No sé qué dirán ellos. No son pacientes. Eh, Nosotros no somos pacientes, pero como amamos, el amor todo lo sufre, el amor es paciente. Como amamos, soportamos los defectos del esposo o de la esposa o de los hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Entonces, el amor todo lo sufre, el amor es paciente. Como yo amo a mi esposa o yo amo a mis hijos, voy a ser paciente con ellos en algunos defectos, en algunas limitaciones o dificultades que tengan. Hasta que eso vaya mejorando, voy a ser paciente. Voy a ser paciente porque mi relación con mi esposa no está yendo bien. Voy a ser paciente en el Señor. Quizás yo tenga la culpa, ella tenga la culpa, pero voy a ser paciente en esperar en el Señor para que esto vaya arreglándose poco a poco. La paciencia es muy importante. Mi hijo se ha revelado un poco, voy a ser paciente, voy a aconsejarle, voy a hablarle, voy a orar por él, pero va a haber momentos en que se va a revelar y yo voy a ser paciente porque lo amo. Voy a ser paciente y voy a esperar en el Señor. Mira todo lo que involucra la paciencia. La impaciencia te va a hacer estropear muchas cosas. La impaciencia te va a hacer perder amigos, va a empeorar tu relación familiar, va a empeorar tu relación con tus hijos, en tu familia. ¿Por qué? Porque la impaciencia te va a hacer actuar de manera grosera, grotesca, de manera violenta, de manera ofensiva. Entonces hay que aprender a ser paciente, mis amados hermanos. Es difícil desarrollar la paciencia te va a hacer renegar, la paciencia te va a hacer discutir, la paciencia te va a hacer poner en pleito con los demás, pero seamos pacientes, sepamos esperar. Estamos orando a Dios y aún no recibimos una respuesta, seamos pacientes. La paciencia, vuelvo a repetir, es un fruto del Espíritu Santo. Dios va a producir en nosotros la paciencia y va a usar su palabra, va a usar la circunstancia, va a usar todo lo que Dios tenga que usar para que nosotros seamos pacientes, porque recuerda, el que empezó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día que venga Jesucristo. Así que, hermanos, no te desanimes, sé paciente, aprende a soportar con sufrimiento las situaciones que se presentan, aprende a esperar, aprende a callar, aprendamos a ser pacientes, porque la impaciencia lo único que va a causar en nosotros son malestares. Eso causa la impaciencia, incomodidades, malestares, hasta te puedes enfermar. Mejor no.
Mejor aprendamos a ser pacientes en el nombre de Jesús. Recuerda que Dios está con nosotros y todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Aprendamos a ser pacientes y a esperar en el Señor, a esperar en Dios. Amén. Hay que aprender a esperar en Dios porque Dios es un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia, y Él nos va a ayudar a ser pacientes. Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que pidamos a Dios que a través de su Espíritu que ha puesto en nosotros nos ayude a ser personas pacientes. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre eterno, tú eres paciente con nosotros, oh Dios. Tú eres muy paciente con nosotros, porque a pesar que nosotros muchas veces nos rebelamos contra ti, hacemos lo malo delante de tus ojos, tú eres paciente con nosotros y nos vas formando, nos vas cambiando, nos perdonas y nos toleras, oh Dios. Todo eso es porque tú nos amas, oh Dios. Perdónanos porque muchas veces nosotros no actuamos así, Señor. No somos pacientes con la familia, con los hermanos en la iglesia. No somos pacientes en el trabajo, esperando. No somos pacientes, perdónanos, oh Dios. Ayúdanos a ser pacientes. Fortalécenos, por favor, en el nombre de Jesús. Y enséñanos por tu palabra, Señor, a esperar y a ser muy pacientes, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendito Dios, gracias. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros y que tu amor produzca mucha paciencia en nosotros también, oh Dios. Oro, Señor, en este momento, y aprovecho esta oportunidad para orar por aquellas personas, Señor, que están pasando por momentos de enfermedad, oh Dios. Oramos por ellos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdales, por favor, Señor. Ayúdales, Señor, a confiar en ti, a tener fe, oh Dios. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Yo creo en lo que tu palabra dice, que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido libertados en el nombre de Jesús, hemos sido sanados, oh Dios. Oro por aquellos que están enfermos, oh Dios. Sánalos en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, yo creo en tu palabra, Señor, y creo hechos de sanidad en el nombre de Jesús, sobre aquellos que están escuchando esta palabra, Dios. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Señor. Bendice los trabajos y los negocios de nuestros hermanos. Bendícelos, Padre, cuídalos en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú estás restaurando los hogares, las familias, los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, hermanos, amigos. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Ha sido un placer enorme para mí compartir la palabra de Dios. Y recuerden, hemos estudiado el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Eso lo va a producir Dios en nosotros. Y si Dios permite, mañana estaremos hablando sobre la benignidad. ¿Qué cosa es la benignidad? Mañana lo veremos esto en el nombre del Señor. Amén. Si Dios así lo permite, hermanos, mañana nos reuniremos nuevamente. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Que tengan un hermoso y muy bendecido día. Que Dios nos bendiga.